¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en una edición más de A Fondo junto a todos ustedes, entregándoles el material que vamos a compartir a partir de un instante nada más. Pero quien haya dicho que los domingos son para el descanso y el entretenimiento y la dispersión, bueno, por allí no vivió nunca en Argentina, a donde este último domingo realmente no hubo minuto como para el aburrimiento. Estuvimos todos pendientes de quién iba a ser él o la nueva ministra de Economía de la República Argentina. Bueno, finalmente terminó siendo elegida Silvina Batakis. Bueno, obviamente de aquí en adelante un nuevo capítulo más que se verá cómo se desarrolla, ¿no? Claudia, bueno, realmente temas al rojo vivo, ¿no? ¿Cómo estás? Al rojo vivo, bueno, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Estamos como podemos, estamos como podemos después de un fin de semana que el sábado empezamos con, ¿qué estará pasando? Digo, el sábado fue el día que se llegó al máximo de esta crisis que desde hace un tiempo tenemos. En el mismo momento que la vicepresidenta estaba haciendo su discurso, renunciaba el ministro de Economía, Martín Guzmán. Un momento que a mí me parece absolutamente inoportuno para comunicar una renuncia que se ve, la tenía masticada hace rato, porque no creo que en un ratito o en minutos haya escrito como no sé cuántas páginas de renuncia, ¿no? Siete páginas de renuncia, que lo tenía pensado, sin duda. Seguramente. Yo creo que... Además, creo que la actitud de Martín Guzmán fue mala, digo, habla muy mal de él. Poca oportunidad política. Creo que él ya tenía decidido dejar el gobierno. De hecho, habla con el presidente al mediodía y le comunica que no iba a seguir siendo su ministro de Economía. Y si bien se sabía que había problemas, esperar el sábado a la tarde, cuando la vicepresidenta esté dando el mensaje por el aniversario de Perón, una fecha muy cara para el peronismo y para el Frente de Todos, me parece que habla bastante mal de él. Innecesario hacerlo en ese momento. Innecesario, creo que quiso protagonismo. Bueno. Creo que quiso protagonismo y creo que... la vicepresidenta no dijo absolutamente nada cuando se enteró. Dicen que cuando terminó el discurso, la vicepresidenta se entera que había renunciado el ministro. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a esta renuncia. Pero para mí, la intención de aquí entre nosotros era por tener un poco de protagonismo. Bueno, no sé, no lo logró, creo. Pero sí nos dejó sobre ascuas desde el sábado a la tarde y todo el domingo. Tuvimos un fin de semana, para el olvido. Realmente que sí. Bueno, un nuevo capítulo a partir de ahora con Silvina Batakis, que ya fue ministra de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, o sea que es una funcionaria relacionada precisamente al tema, como dicen prácticamente todos, al menos por estas horas. Esperemos que tenga la mejor de la suerte, ¿no? Otra cosa que pasó este fin de semana fue el llamado. El llamado, entre comillas. ¿Quién llamó a quién? El llamado entre Fernández y Fernández. Claro. El llamado que Alberto hizo Alberto Fernández finalmente a Cristina. A Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente... Dicen que fue una gestión de Estela de Carlotto. Sí, dicen que fue una gestión de Estela de Carlotto que aparentemente lo convenció. Dicen que el presidente dijo, la llamo y no me atiende, y Estela de Carlotto le dijo, insistí. Bueno, queda para el anecdotario de periodistas y políticos el cómo fue el llamado. Lo cierto es que la vicepresidenta esperaba el llamado. ¿Habrá más cambios en el gobierno nacional? Yo le diría que no. Los anuncios dicen que no va a haber más cambios. Eso dicen los anuncios. Párrafo aparte también para
ese paso en falso de hacemos conferencia de prensa, no hacemos conferencia de prensa. Lo más llamativo y de alguna manera que obviamente uno no puede estar de acuerdo con una situación así es que se haya suspendido por 5 o 6 personas que hacían ruido en la puerta, ¿no? O sea, tendría que haber alguna medida de seguridad, de la vigilancia que hay en Olivos, de tantas formas que hay de contener a manifestantes, sobre todo cuando son 5 o 6 personas que están haciendo tachín en la puerta, ¿no? Creo que fue una decisión. Creo que esta gente, bueno, aprovecharon para decir es por el ruido que están haciendo. Y no queremos decir nada. Me parece que fue una decisión tomada a último momento de no hacer declaraciones. Quizás ya hubo otro llamado entre los Fernández, entre el presidente y la vicepresidenta. Y creo que fue una decisión. Igualmente creo que también hay que ser más cuidadoso, al igual que claro. Hay que a la oposición habría que decirle también que sea más cuidadosa y fundamentalmente responsable. Había tuit que decían esto vuela por los aires, de gente, ya sé, sí, de políticos disruptivos, pero deben ser responsables, deben ser responsables. Todo aquel que tiene exposición política, aunque no ejerza un cargo, debe ser ante todo responsable. Bueno, veremos qué es lo que pasa de ahora en adelante. Bajemos un poco a nuestro territorio. ¿Qué tenemos para el programa de esta noche? Tenemos para el programa de esta noche la visita de la subdelegada de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eliana Nepomuceno, una jovencísima dirigente de mesas de trabajo, de la agrupación Mesas de Trabajo, que está haciendo una gestión importantísima dentro de la CNRT. Pero, ¿por qué digo una gestión importantísima? Porque antes creo que ni sabíamos que era la CNRT. Ahora sabemos que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, vemos que hay actividad en la terminal, donde la CNRT tiene las oficinas, y la vemos permanentemente haciendo su trabajo y con una activa participación, donde hoy se mueven políticos y periodistas, que son las redes. Activa participación en las redes, mostrando su trabajo y gestionando siempre. Así que me parece muy importante la visita de esta dirigente sub-35. Mirá vos, bien, muy bien. Y después vamos a tener la visita de la concejala Adriana Chuchi Molina. La pata radical dentro de Juntos por el Cambio en la ciudad de Santa Fe, en el Consejo Municipal. La pata radical de Juntos por el Cambio, la pata radical y la pata feminista. ¿Por qué? Porque Chuchi Molina, desde el año 1990, empezó a militar en el feminismo en la Facultad de Abogacía, de donde es docente también. Claro. Es una activa feminista de la facultad. Así que, bueno, vamos a hablar con ella de política y de lo que piensa de la ciudad. Exactamente, que hay mucho para hablar al respecto. Aparte de todo esto que estamos anunciando, Claudia ha traído la producción de distintas notas que refieren a entrevistas relacionadas a un tema que no es menor, que es casi histórico para la provincia de Santa Fe, como es este pago que la Nación le ha prometido efectivizar a la provincia de Santa Fe en cuanto a esa lejana deuda que ni sé cuándo arrancó y realmente es multimillonaria, ¿no? Una deuda que arrancó en la época de... No, una deuda que arrancó quizás ya con Obeid, claro, con la primera gobernación de Obeid. Una deuda que reclamó por primera vez Wiener. El gobernador Hermes Wiener fue y reclamó. Por eso digo que fue paradigmático lo que pasó aquí en Santa Fe esta semana pasada.
Porque esta deuda que la Nación le paga a la provincia nace de un reclamo que hace Wiener acompañado de Jorge Obeid y de Carlos Reutemann. O sea, es un reclamo que empieza desde todos los lugares. Finalmente, cuando se firma el acuerdo, termina este reclamo cuando la Nación le paga a la provincia, en bonos o como sea, pero finalmente paga, y aquí terminamos con una grieta. Por un lado, la oposición diciendo que el arreglo no es bueno, y por el otro lado, el gobernador Perotti, que hizo toda la negociación, que llevó adelante toda la negociación junto con su ministro de Economía, Walter Agosto, que sabe mucho del tema por haber sido ya ministro de Economía, teniendo que dar explicaciones también de que por qué no pasa por la legislatura un fallo que es de la Corte. Me parece que un reclamo que empieza con todos unidos termina en grieta. Qué lástima. Realmente, hay muchas voces que vamos a escuchar al respecto en función de las notas que traes, ¿no? Sí, vamos a escuchar voces de la oposición, vamos a escuchar a Clara García, por ejemplo, vamos a escuchar a Maximiliano Puyaro, a Clara García desde el socialismo, claramente, a Maximiliano Puyaro desde la voz radical también de Juntos por el Cambio, y vamos a escuchar también la voz de los intendentes. ¿Por qué? Porque es muy importante este pago de la deuda, porque gran parte de los recursos van a ir a parar a municipios y comunas, para lo cual va a haber encuentros y reuniones entre los presidentes comunales y el gobierno. Aparentemente de esto se va a hacer cargo la ministra de Gobierno, Celia Arena. Vamos a estar escuchando la palabra del intendente de Rosario y de la intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta. Bueno, realmente mucho material, muchos temas importantes, por cierto. Aquí comenzamos esta nueva edición de A Fondo, junto a todos ustedes una vez más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetros. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. Continuamos a fondo y está con nosotros en esta oportunidad Eliana Nepomuceno, que es la subdelegada Santa Fe de la CNRT. Un organismo realmente muy importante, de una actuación fundamentalmente en muchas materias que tienen que ver con el tránsito. Bueno, en fin, Eliana nos va a explicar precisamente de qué se trata. Eliana, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Bueno, a Claudia también por invitarme a su programa y por darnos el espacio para poder contarle un poco a los santafesinos y santafesinas de qué se trata la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Yo decía, ¿no? Un organismo de una importancia puntual, ¿no? Y así es, Gustavo. Bueno, la función que tenemos desde esta comisión, bueno, un organismo descentralizado que nace por allá en el año 1996,
Actualmente la comisión tiene 44 delegaciones, bases operativas y subdelegaciones funcionando a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, un poco lo que hacemos es tener el control en nuestros puntos operativos de lo que es el transporte terrestre, tanto de carga como de pasajeros, controlando para garantizar la seguridad de nuestras rutas. Tiene que ver un poco con la parte técnica de los vehículos, pero también con todo lo que hace a la documentación de los choferes que manejan estos vehículos, ¿no? También hay controles específicos en lo que es la terminal de ómnibus de Santa Fe y quizás, imagino, en otras terminales, ¿no? Así es, bueno, el control propiamente dicho se hace a los vehículos de transporte interjurisdiccional. Digamos, esto es de provincia a provincia o de Cava hacia otras provincias. Bueno, en lo que respecta a Santa Fe, nosotros trabajamos como subdelegación en todo lo que es el centro norte de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, también contarles un poco que no solo se limita a lo que es el control del transporte, sino que también tenemos servicios a la ciudadanía como lo son los pasajes gratuitos para personas con discapacidad o que hayan sido trasplantadas, que eso es un servicio que se da a la ciudadanía y que tiene un bien social, digamos, este derecho que tienen las personas y que por ahí no pueden acceder a los pasajes por el costo que eso implica y con todos los costos que ellos tienen en su forma de vida, ¿no? Claro. Estaba revisando, por supuesto, las redes sociales. Las redes sociales de Eliana Nepomuceno hablan de una gran actividad en la terminal, con actividades que tienen que ver con la trata de personas, actividades que tienen que ver con la salud. Estás gestionando muchísima actividad y teniendo en cuenta que hace poco que estás en gestión. Esto es hace 5 meses más o menos que llevas de gestión. Entonces, ¿se puede gestionar desde este lugar casi desconocido que es la CNRT? Sí, yo creo que un poco, bueno, yo arranqué en enero de este año, un poco la idea también es abrir lo que son estos organismos del Estado hacia la ciudadanía para que conozcan lo que se hace, pero también articular con otros organismos. En este caso vos bien nombrabas el Comité de Lucha contra la Trata, con el que estuvimos haciendo muchas actividades en cuanto a la capacitación tanto de los agentes, los trabajadores y trabajadoras de la terminal, en un lugar donde hay mucho movimiento, digamos. Que es muy importante la CNRT en el caso de la trata. Muy importante. Bueno, nuestros agentes son los que están en la primera línea, si se quiere decir, para la detección de este tema, que es muy importante y que la verdad es un flagelo que todavía los venimos sufriendo, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, ¿no? Tu puesto es nacional. Así es. No puedo evitar preguntarte por la coyuntura nacional después del fin de semana que tuvimos, que estuvimos todos pendientes de quién iba a ser el nuevo ministro, y resultó ser una ministra. Sí, bueno, de hecho yo personalmente venía pensando, decía, ¿por qué no una mujer? Cuando se armó todo el debate de quién iba a estar al frente del Ministerio de Economía. Bueno, la verdad que fueron horas decisivas y de incertidumbre, si se quiere decir, dada la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, tanto a nivel económico como social y político, ¿no? La verdad que yo también quiero hacer hincapié un poco en la responsabilidad que tienen hoy los dirigentes políticos y de cómo nos afecta esas actitudes que han tenido mucho, en este caso la oposición, en las declaraciones que salieron a hacer apenas se conoció la renuncia del ministro, digamos. Nosotros lo que apelamos es a la responsabilidad de nuestros dirigentes. No puede ser que esto sea un tema para uso de oportunismo político. Me parece que hay una falta de madurez terrible en cuanto a estos políticos y bueno, hay que plantearlo, hay que decirlo. Yo agradezco estos espacios porque también nos permite poner en agenda esta discusión de decir, bueno, hasta dónde llega la responsabilidad de nuestros políticos y hasta dónde llega también tomar conciencia de que hay un pueblo en el medio que sufre, que le cuesta llegar a fin de mes. La canasta básica se ha ido por las nubes, digamos, estamos hablando de cosas básicas, no de lujos,
Y eso lo sufrimos los argentinos y las argentinas día a día. Hay que empezar a pensar un poco en eso, tener madurez política y te digo un ejemplo. Si vos tenemos Colón y Unión, por decir, vamos a hacer una analogía un poco más entretenida, si se quiere decir, y a Unión le está yendo mal, y somos santafesinos. Y entonces, ¿yo qué voy a decir como sabalera, si soy sabalera? ¿Qué es lo que voy a decir? Y yo quiero que a los santafesinos nos vaya bien a nivel deportivo. Entonces, ¿qué les voy a decir? Y me pongo a disposición. Tiene que ver con eso y me parece que nosotros tenemos que juntarnos. Ha faltado unirnos. mucho eso de me pongo a disposición, ha faltado mucho. Sí, yo creo que no hay precedentes, digamos, de que haya sucedido en algún momento. No quiere decir que no pueda pasar, no es algo imposible, no es una utopía. Tenemos muchos jóvenes dirigentes que hoy se encuentran en lugares de tomas de decisiones que también pueden traer esa impronta y esa discusión a la agenda política, y me parece que es algo que nos debemos como argentinos y que si amamos y queremos a nuestro país se puede hacer, pero hay que discutirlo, hay que plantearlo y ponerlo en la agenda. Yo creo también que para poner en agenda estos temas es importante que ser militante. De Silvina Batakis, justamente, además de su formación, decían que es militante, que conoce la calle, que conoce las provincias. La militancia, creo que eso es importante, y en tu caso también venís de la militancia, de la más joven. Así es, empecé a militar a mis 16 años en la agrupación Mesas de Trabajo, bueno, conducida por Gerardo Crespi, un gran dirigente a quien le debo todos mis conocimientos desde que arranqué hasta ahora, un gran ejemplo a seguir. La verdad que quedan pocos de esos dirigentes hoy. Tan responsables. ¿Cómo? Tan responsables. Sí, exacto. Tan responsables, no, y además sí. que es esa clase de dirigente que está todo el tiempo cercano, no solo a sus compañeros y compañeras, sino también al común de las personas, a las personas no politizadas, el de acerca a la política como herramienta transformadora, y me parece que eso también es lo que nos debemos los santafesinos y las santafesinas. Un dirigente que esté permanentemente y día a día, que toma la política como forma de vida y con un gran sentido de la empatía. Eliana, volviendo un poco a la función de la CNRT, ¿qué tipo de controles especiales, si es que los hay, están llevando adelante, por ejemplo, con los camiones o transportes de sustancias peligrosas y ese tipo de productos? Bueno, actualmente en lo que es la subdelegación de Santa Fe es un tema que nos debemos. ¿Por qué? Porque eso conlleva una logística un poco más compleja, si se quiere decir, sobre todo en cuanto a predios de retención y demás. No quiere decir que no lo tengamos en agenda. Me parece que es un tema muy importante que acá en lo que es Santa Fe todavía no se ha hecho. Es más, yo lo estoy trayendo un poco a la agenda de lo que es la gestión en cuanto a los controles de carga peligrosas, por todo lo que eso implica, ¿no? Nosotros en este caso tenemos que controlar los tacógrafos, no sé si lo cuento un poco rapidito. Sí, sí. Cuente, sí. Los tacógrafos son como la caja negra del camión, claro, exacto, en donde nosotros podemos tener el control de la velocidad en la que viene este vehículo, con la velocidad en que se transporta, digamos, no es una cosa menor, y por ahora solamente los tienen los vehículos de cargas peligrosas. Hay un tema que hoy al pasar mencionaba Claudia, y que yo entiendo no es un resorte ni un tema que tenga que ver con la CNRT, pero como estás un poco en la temática, no quiero dejar de consultarte. ¿En qué quedó o en qué punto está todo aquel proyecto, me parece que interesante, muy ambicioso, que se había planteado hace un tiempo atrás, de la remodelación, de la reestructuración, de la modernización de la terminal de ómnibus Manuel Belgrano de la ciudad de Santa Fe? Bueno, hace poco tuvimos la licitación, la apertura de sobres en cuanto a esta gran obra que se piensa hacer en la terminal. Bueno, no sé si conocían, pero esto se logró gracias a las gestiones de Diego Giuliano en Buenos Aires, trayendo el presupuesto para poder
poder llevar a cabo esta obra. Estamos a la espera, es una charla que se viene teniendo con el gobierno de la ciudad de Santa Fe, porque es la manera de articular con respecto al tema presupuesto. Pero sería con fondos nacionales, ¿no? Exactamente, así es, como bien decía, es una gestión que se realizó a través del Ministerio de Transporte de la Nación y en este caso Diego Giuliano, que es el secretario de Transporte, y bienvenida sea la obra, estamos a la espera, muy ansiosos porque, bueno, nosotros también como delegación de la CNRT tenemos un papel importante dentro de esta tarea, así que bueno, esperando a ver qué sale de esta apertura de sobres y de cuándo van a comenzar las obras, que seguramente la vamos a estar comunicando. Va a ser muy importante porque la terminal de ómnibus de Santa Fe, bueno, ha quedado un poco atrasada, un poco antigua, y bueno, hasta si se la pudiera ampliar o perfeccionar en su funcionamiento sería muy bienvenido, ¿no? Sí, totalmente, Gustavo. Es más, hasta ahora, como bien vos decías, no se ha hecho nada en este edificio, un lugar muy importante, es donde nosotros recibimos a todos las personas que llegan a nuestra ciudad. Pleno centro aparte, porque en otras capitales las terminales de ómnibus están un poco en la periferia, digamos, ¿no? Exacto, y además con todo lo que eso implica, una reactivación económica de todos los negocios que participan de ese edificio, digamos, y también es la cara visible, esto es lo que mostramos nosotros los santafesinos. Es la bienvenida. Exactamente, es como lo recibimos, es como llegar a una ciudad y vos ves la terminal y ya decís, más allá de la calidez que nos caracteriza a los santafesinos y santafesinas, digamos, es una pata importante. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias por venir, Eliana. No, por favor, gracias por la invitación, a disposición, y bueno, seguramente vamos a volver a contarles sobre todo lo que tiene que ver con la fiscalización propiamente dicha que hace la comisión. Te sacamos de una fiscalización, cuando llegaste estabas atenta a una fiscalización que se está haciendo en Rafaela. Así es, estamos en estos momentos, están nuestros agentes trabajando en la ruta 34, bueno, la verdad que por ahí el clima no nos acompaña, pero sí es algo que tenemos que hacer, así que bueno... Siempre en rutas nacionales. Siempre en todo lo que es rutas nacionales, exactamente. También por ahí solemos articular con la Agencia de Seguridad Vial, con quien trabajamos muy bien, con Policía Vial. Hemos hecho grandes operativos, como lo fue la fiesta de disfraces hace poco, que convoca a muchas personas. Bueno, en eso estamos constantemente tratando de articular con los distintos organismos del Estado para poder garantizar un transporte eficiente y seguro para todos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Eliana Nepomuceno, subdelegada Santa Fe de la CNRT, a fondo aquí con nosotros. Ya regresamos en un instante nada más. MDT, productora de contenidos multimedios. La mejor imagen de tu empresa o servicio. Contenidos para radio, TV, gráfica y redes. MDT en Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento. MDT, produciendo futuro. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes nacionales y provinciales. Atención en Santa Fe y Santo Tomé. Turnos al 342-476-5252. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetros.
Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Continuamos a fondo, está con nosotros la concejala Adriana Molina, una destacada dirigente radical dentro del sector de Juntos por el Cambio. Adriana, gracias por la presencia. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ayer, si tuviéramos que hablar de una cuestión de género, bueno, las mujeres, el género femenino ha pasado a ocupar, yo te diría, el primer lugar dentro de los temas de interés de los argentinos, porque bueno, tenemos nueva ministra de Economía de la Nación, ¿no? Esperemos que sea bueno, que sea lo mejor para todos, porque en definitiva lo que uno busca irresponsablemente es que sobre todo en el tema de economía, en el tema de inflación, de pobreza, bueno, los problemas que sabemos que tenemos los argentinos, las argentinas, así que le deseamos lo mejor para que sea una buena gestión, porque como creo que más que nunca cuando decimos si le va bien a ella, nos va bien a todos, creo que es así. Más allá de esa cuestión de buenos deseos, que me parece que es compartida por todos, ¿no? ¿Vos pensás que la oposición en su conjunto de alguna manera queda a disposición, al menos en este primer tramo, de lo que va a ser la gestión de la nueva ministra? Sí, bueno, Juntos por el Cambio, el domingo temprano, digamos, sacó un comunicado donde lo que pedía era responsabilidad, donde se pedía equilibrio y que a disposición desde el lugar de oposición, por supuesto, pero obviamente, sabiendo que las mayores responsabilidades, como siempre, las tienen quienes conducen, pero desde la oposición, por supuesto, que esa es la mirada, porque además creo que no hay lugar para otro tipo de oposición. Me parece que quienes petardean oposición o desde el propio gobierno, digamos, la ciudadanía finalmente los va a interpelar. No hay lugar para otra cosa que no sea tratar de ver cómo hacemos para que nos vaya bien a todos. La oposición también tuvo un lugar destacado aquí en Santa Fe, después del acuerdo que firmó el gobernador Perotti con el ex ministro Martín Guzmán. Y allí la oposición se juntaron en la Facultad de Abogacía y tuvieron un papel preponderante. No puedo menos que preguntarte qué te parece el acuerdo. No, nosotros un par de días antes, nuestros legisladores provinciales, fundamentalmente, y también los asesores económicos y constitucionales del partido y de nuestros legisladores, nos plantearon que entendían que no era razonable este acuerdo, no solo por el monto, sino fundamentalmente porque la posición que hay es que al ser un crédito, porque finalmente es un crédito a favor que tiene la provincia, no puede dejar de pasar por la legislatura. Este es, digamos, como el punto central. Por eso rápidamente se hizo esta convocatoria, que para nosotros realmente fue muy importante, porque el Aula Alberdi, con muchos referentes de todos los partidos que conforman la oposición en Santa Fe. Salió la foto. Para nosotros era muy importante esa foto, pero como la foto de decir, bueno, nosotros en este tema en particular tenemos esta posición, y no es solo el radicalismo, sino que es el PRO, que es el socialismo, que otros partidos. ¿Frentes? Nosotros estamos trabajando para tener una oposición fuerte, con vocación de poder, con vocación de gobierno,
en la nación, en la provincia y en el caso nuestro concreto también en la ciudad. Así que si es el Frente de Frente o es un nuevo frente o es un Juntos por el Cambio con otra fortaleza, como nosotros lo que hacemos sí es trabajar con equipos técnicos, porque tenemos experiencia de gestión, no vetando a nadie, sino al contrario, sumando a todos aquellos que, bueno, que entiendan que es importante tener un programa de gobierno para presentar el próximo año. Sin límites, digamos, sin decir tal no. Por supuesto, nosotros creemos que no corresponde, que quien finalmente pone el límite es el vecino o la vecina que va y vota. Hablando de vecino y vecina, ya has pasado ya por la concejalía y siempre se ha marcado por la importancia que le das a la gestión de riesgo. Y en eso has presentado un proyecto muy, muy importante. Bueno, nosotros, probablemente porque mi primera justamente actividad política electoral fue como concejala en el 2007, con la gestión de Mario Barletta, y luego fui secretaria de gobierno en la gestión de José Corral, con lo cual la gestión de riesgo nosotros creemos que tiene que ser una política de Estado, que no importa quién, el nombre ni el partido, sino que creemos que Santa Fe, porque bueno, somos una ciudad rodeada de ríos, tenemos que entender que la gestión de riesgo tiene que ser parte de la ciudadanía, es más, tenemos que trabajar cada vez más educativamente, legislativamente, políticamente, para que todos lo entendamos de ese modo. Por eso ponemos siempre como ejemplo, se hicieron 44 kilómetros de desagües y fueron con fondos municipales, pero también con fondos nacionales cuando estaba Cristina Kirchner y después con Macri y la provincia con distintos gobernadores, porque justamente tiene que ser política de Estado. O la relocalización de familias, porque nosotros también sabemos que Santa Fe, justamente por esta condición que tiene, muchas familias no tienen vivienda y terminan en defensa. En el valle, y en el valle, de inundación del río. ¿Qué es lo que está pasando en Colastiné? ¿Qué es lo que está pasando en Barranquita, en Atilio Rosso, en El Pozo? Y nuestra gran preocupación es que lo que vemos que la gestión municipal actual no tiene este sentido, esta lógica de entender que lo que hay que hacer es trabajar para fortalecer la gestión de riesgo, porque cuando no se tiene esta concepción, sucede lo que está sucediendo ahora. Nosotros hicimos una presentación donde pedimos que haya de la Guardia de Seguridad Institucional, que haya mayores controles en la zona de defensa de Colastiné o en todo lo que sea valle de inundación, en toda la zona de riesgo hídrico, pero que también Hábitat del municipio haga un relevamiento, vea cuántas familias son, en qué condiciones están, y que a partir de ese relevamiento comience a buscar alternativas de relocalización. Les digo, en Colastiné, para dar un ejemplo, con una crecida normal, no extraordinaria, o con lluvias normales, no extraordinarias, hay familias que hoy están en riesgo. Además del riesgo que implica para la ciudad. En El Pozo también. Y en El Pozo también, exactamente. Bueno, ese ha sido nuestro planteo cuando hicimos la conferencia de prensa, que Juntos por el Cambio tiene 5 concejales: Sebastián Mastropaolo, Hugo Marcusi, Carlos Pereira, Inés Larriera y yo. Somos 3 bloques distintos, sin embargo, en este tema nos pareció que era muy importante hacer una única presentación y fundamentalmente entendiendo esto, ¿no? de tratar de salir de la cuestión partidaria, sino plantearlo como política de Estado. Más allá del tema de la gestión de riesgo, que obviamente es fundamental, en función de la experiencia importante que tenés en tu trayectoria, en el Consejo Municipal, en el Ejecutivo también municipal con cargos principales, ¿cómo ves, qué mirada tenés de la actual gestión municipal? Bueno, nosotros en varios temas realmente tenemos muchas diferencias, en el tema de la gestión de riesgo, en el tema de seguridad, también en el tema de las políticas
de trato y oportunidades, de igualdad de trato y oportunidades. Presentamos hace poco la ordenanza de las escuelas de trabajo. Para nosotros la escuela de trabajo realmente fue una experiencia muy importante que se hizo con las sociedades, con las organizaciones, pero el Ejecutivo Municipal liderando algo que es central, que es educación y trabajo, sobre todo pensando en los jóvenes, las jóvenes de entre 18 y 24 años. También tuvimos muchas diferencias en relación al manejo de la gestión en la pandemia. Bueno, creemos que tenemos que tener un programa, un poco esto que decíamos recién, cuando comenzamos, un programa de gobierno para ofrecerle a la ciudadanía de Santa Fe serio, responsable y también con la misma seriedad y la misma responsabilidad lo estamos haciendo desde el Consejo. Hay un tema que yo siempre aprovecho a consultar a los concejales que nos visitan aquí en el programa y que refiere a una obra del gobierno anterior al actual, que fue muy importante, que fue muy esperada, pero que en lo personal hablo, ¿no? Me parece que cualquier obra también amerita ser mejorada o corregida. ¿No pensás que quedó un poco peligroso o inseguro el tránsito de la avenida Freire en la mano que va de sur a norte, con esas dársenas medio cortas que dejan los autos en distintos niveles de sobresalir sobre esa línea? Uno tiene que ir medio como esquivando sobre la mano izquierda. Mira, está bueno porque primero que yo coincido con vos que... Como automovilista te lo consulto, ni siquiera pero, como periodista. Pero además coincido con vos en el sentido que vos haces una obra, la diseñás y después la práctica puede llevar a esto, ¿no? De decir, por ejemplo, quizás se debería reformar, igual, si yo no me equivoco, esas dársenas en realidad no están pensadas para automóvil, sino que están pensadas para motos y bicicletas. Ah, eso no sé. Porque lo que me parece, y por eso digo que aprovecho la oportunidad por dos razones. Primero, porque siempre es posible mirar y diseñar. Ahora, la otra gran diferencia que tengo con el Ejecutivo es que no controla nada. No controla el tránsito, no controla la nocturnidad, no controla las defensas. Y ese es un rol central que tiene el Ejecutivo Municipal, porque nosotros podemos tener crítica a las políticas de la provincia o de nación, pero hay competencias que son municipales. Esto que vos bien determinás, bueno, una de dos, o porque hay estacionados quienes no tienen que estacionar, o si efectivamente es necesario cambiar, lo que hay que hacer es ir y cambiarlo, digamos. Es decir, yo coincido que ninguna obra es en piedra como para que no se pueda modificar. Ahora, lo que queda claro, que si hoy en Santa Fe tenemos un problema, bueno, ustedes, yo soy peatona. Y soy peatona y entonces soy muy usuaria de taxis y remises. Claro. Otro problema tremendo que tenemos en la ciudad es el transporte público. Colectivos, taxis, remises. Es decir, hoy... quienes quieran tener otra movilidad, como puede ser bicicletas o monopatines, bueno, también se encuentran con un problema de falta de orden. El tema del transporte público y el tema de los colectivos se ve agravado, además, por el tema de la seguridad. Digo, si querés llegar al trabajo a las 7 de la mañana, tenés que estar esperando el colectivo a las 6 de la mañana, y ahí rogando que no te asalten, que no te pase nada. Es un drama el tema de las frecuencias, el tema de los recorridos, del cambio de recorridos sin avisar, sin la responsabilidad que tienen que tener. Yo, barrio donde voy, Yapeyú, El Pozo, El Sur, Centenario. Estuviste en Yapeyú hace muy poquito. El viernes, sí. Y bueno, y en Yapeyú uno de los reclamos tiene que ver directamente con el transporte, y esto que vos decías, hoy amanece a las 8 de la mañana. Claro. Y hay mucha gente que trabaja desde las 6 de la mañana, escuela, trabajo. Sí. Hay lugares donde ni siquiera hay una garita en la parada del colectivo, ni siquiera hay una garita. Sí. El tema es grave, pero... ¿cuál considerás que es el tema más grave que tiene nuestra ciudad? Y las dos cuestiones que aparecen mucho, o tres, tienen que ver con el tema de seguridad,
Tuvimos el homicidio número 37 en Blas Parera Sí, y Lavalle hace horas nada más. Sí, y también nuevamente los delivery, los repartidores, con este tipo, yo me reuní con ellos en varias ocasiones. Había propuesto que se evaluara los botones antipánicos, Claro, que se pueden monitorear directamente desde el municipio, y también muchos controles, que ahí obviamente hay que articular con provincia. Creo que uno de los mayores inconvenientes, o una de las mayores preocupaciones es el tema de seguridad. Lo otro está directamente vinculado a la economía, es la otra preocupación. Y después servicios esenciales, como lo que decíamos, iluminación, que tiene que ver con la seguridad, directamente, transporte, transitabilidad de las calles. Que también tiene que ver con la seguridad. Claro que sí, y con las oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias y muy lindo el lugar. Gracias, gracias. Estuvimos entonces con Adriana Molina, concejala de la ciudad de Santa Fe, representante de Juntos por el Cambio. Vamos a una nueva pausa en nuestro espacio de esta semana. Ya regresamos en un instante nada más. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetros. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. Tal como les habíamos anticipado, estuvimos en la conferencia de prensa que brindó el gobernador Omar Perotti tras el acuerdo firmado por la deuda que la Nación tenía con la provincia. La conferencia de prensa se hizo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Estuvieron el fiscal de Estado Rubén Weder, el ministro de Economía Walter Agosto, el gobernador, por supuesto, la ministra de Gobierno Celia Arena y también el ministro de Gestión Pública Marcos Corach. Tratando de plantearle a la AFIP que no nos cobre o que en todo caso estableciera un mecanismo especial para Santa Fe supeditado a que, claro, al pago de la deuda de la Nación. No fue posible alcanzar ese acuerdo. ¿Y por qué nosotros estamos urgidos por ese acuerdo? Porque en el año 2018 la AFIP intimó a la provincia a que formalizara el acuerdo bajo apercibimiento de que iba a empezar a retirar las prestaciones que le hacía habitualmente a la provincia. Y eso efectivamente empezó a ocurrir a fin del año 2019. De manera que a partir del año 2019, desde el mes de enero, la AFIP dejó de remitir, como lo hacía habitualmente, todos los archivos con las declaraciones juradas de IVA, impuesto a las ganancias, empleadores, correspondiente a los grandes contribuyentes de la provincia de Santa Fe. Insumo esencial para que la provincia pueda llevar adelante una adecuada fiscalización en el cobro de sus tributos, fundamentalmente ingresos brutos y sello. Lo que el ministro planteaba era: no hay urgencia de salir a vender los bonos. Tenemos claro que
muchas veces cuando se ponen todos los bonos, o los títulos, perdón, para expresarme correctamente, los títulos públicos, anticipando la venta, voy a obtener un valor quizás menor. Hoy tenemos, por primera vez, un monto y tenemos los instrumentos, por lo cual ahora en firme sí podemos hablar de saber cuáles son los instrumentos para el ejercicio y la utilización de los mismos. Podemos presentarlos como garantía para tener financiamiento, podemos licitar obra pública y que haya interesados en cobrar con bonos. Hoy podemos hablar de lo que tenemos. Hoy realmente es una instancia de ejercicio con certeza, que hasta aquí no se tenía. Bueno, si nos dan títulos, bueno, ¿qué título? Si aparece el monto, ¿cuál monto? Bueno, hoy podemos hablar en serio. Continuamos con nuestro programa y continuamos ¿cómo? Con la oposición, con las voces de la oposición tras la firma del acuerdo de la deuda que Nación tenía con la provincia. Escuchamos la voz de la oposición. Clara García, desde el punto de vista político, hay un planteo de la legislatura que tiene que ver con que el acuerdo sea enviado. Hasta aquí negativa del Ejecutivo. ¿Cómo van a proceder de aquí en adelante? Bueno, está en la Constitución provincial, ¿verdad? Una de las funciones de la legislatura es justamente dar acuerdo a firmas como estas, en las cuales compromete a futuro. Miren, acuerdos tan sencillos como el de la Caja de Jubilaciones o el de Camesa por deudas de la provincia lo han mandado a la legislatura, y esto que es una política de Estado, una lucha de hace 15 años, cuando los gobiernos kirchneristas le quitaron fondos a Santa Fe. Si los hubiéramos tenido en la mano en el momento que había que tenerlos, Santa Fe hubiera tenido quizá, lo dijo el ministro Saglione, el 50% más de obras de las que tiene. Gonzalo, hay muchas dudas respecto de qué había establecido en su momento el fallo de la Corte sobre este tema de AFIP. Si nos puede, desde el punto de vista técnico, desasnar en ese sentido. No, concretamente uno de los dos reclamos que había hecho la provincia oportunamente y que la Corte le da la razón en noviembre del 2015, dice ese 1,9% a favor de AFIP no puede retenerse sin el consentimiento de la provincia. Nunca, ni el gobernador Bonfatti ni el gobernador Lichi brindaron ese consentimiento porque entendíamos que no correspondía. Aparentemente, el gobernador Perotti, digo aparentemente porque no hemos accedido al texto del acuerdo, aparentemente el gobernador habría firmado ayer esa conformidad. Pero y a partir de ahora... ¿En contra de lo que dijo la propia Corte, entendemos bien? En realidad la Corte no dijo que no se podía hacer lo que dijo, es para hacerse tiene que tener una conformidad de la provincia. La provincia nunca la dio y ayer la habría dado. Claro. Maximiliano Puyaro, Felipe Michlis, ya sobre el hecho consumado no se sabe demasiado sobre el acuerdo que se ha firmado ayer con Nación, pero prima facie, ¿qué opinión tienen respecto de lo que se ha conocido sobre este acuerdo con Nación por la deuda? Terriblemente negativa, ¿no? Una deuda de 15 años atrás, pagadera para los próximos 10 años, por un 25% de lo que sería el monto que se debería estar actualizando. Los cálculos que nos dan nuestros equipos técnicos son cercanos a 600.000 millones, estamos hablando de 151.600 u 800 millones, es decir, casi un cuarto de lo que tendríamos que estar cobrando, sumado a esta cláusula con respecto a la AFIP, que nos va a detraer de la coparticipación 8.000 millones por año. ¿Qué estamos diciendo? Que lo que nos están pagando en cerca de 15 años lo vamos a estar devolviendo, plata que realmente le debían a la provincia de Santa Fe. Y el pagadero es en bonos, que valen prácticamente menos del 40% de lo que vale el valor nominal de cada uno de ellos, con lo cual estamos hablando de cerca de 60.000 millones si lo fuésemos a cambiar en este momento. De un acto de detracción de recursos de la provincia de Santa Fe por la Nación. Fuimos a la Corte, se ganó. Hay que reivindicarlo más en estos días que se cumple el aniversario más que nunca el exgobernador Wiener, ¿no? Se ganó. ¿Cómo vamos a construir federalismo en la Argentina si los acuerdos o las fuerzas políticas que van a gobernar las provincias surgen no de lo que organicemos en las provincias, sino de los frentes de Buenos Aires? Yo creo que es clave, porque después nos pasa esto. Se gana,
pero se gana con un condicionamiento que es que la política nacional ya directamente nos fija los indicadores, o sea, al punto tal de que parece que para ganar una elección en la provincia uno tendría que irse a militar a la capital federal. Entonces no, yo creo que este es un muy buen ejemplo de lo que marca la obligación que tenemos. Hagamos las cosas al modo nuestro. Al modo nuestro la supimos hacer muy bien, ¿por qué no la vamos a hacer bien ahora? Bueno, estamos con la intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta. Bueno, llegando aquí a informarse de lo que es el acuerdo por el pago de la deuda. Sí, venimos a que nos cuenten un cuentito de algo que ya sucedió. Eso es lo difícil de explicar, digamos. En realidad estamos en un proceso donde la provincia nos ha estado convocando y diferentes actores hemos estado convocándonos para discutir la autonomía municipal. Entonces es una buena noticia que termina siempre con una parte que decimos, no la podemos hacer completa, no nos merecemos que esto sea completo y que sea transparente y que hubiese sido hablado. Pero la buena noticia, por otro lado, es que se avanzó en un acuerdo que significa el cobro de una creencia en 10 años y con bonos, y que encima nosotros vamos a tener que en efectivo poner ese 1,9% de la FIP. Entonces, no termina cerrando, ¿no? Muchas gracias, Daniela. Por favor. Bueno, hasta aquí estamos llegando casi a la parte final de nuestra entrega de esta semana. Me quedé por allí pensando, escuchando atentamente lo que decía la intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta, que está en un rol claramente opositor de todo tipo de oposición, ¿no? Sí, definitivamente. Toda la oposición se agarró de un tuit de Domingo Rondina, que este constitucionalista santafesino tan conocido y querido por nosotros, que dijo que Santa Fe perdió en los papeles lo que ganó en la cancha, refiriéndose al acuerdo. Bueno, todos se agarraron de ahí, pero Daniela Cuesta está, sí, en la oposición. Me opongo. Habrá que ver qué pasa en la ciudad de Santo Tomé en el próximo periodo, ¿no? Hay que ver qué pasa en Santo Tomé. Yo creo que va a estar bastante movido. Hay nuevas presencias en Santo Tomé. Nuevas conocidas. Nuevas conocidas, pero con agrupaciones nuevas. Hay mucha cosa nueva. Quizás después lo vamos a estar tratando en este programa a todo este nuevo panorama político que va a haber en Santo Tomé. Nos vamos hasta dentro de 7 días, ¿te parece? Nos vamos y esperemos tener un fin de semana tranquilo. Por favor, que no sea como el del último sábado y domingo. Que tuvimos que estar pendientes del tuit. Absolutamente. ¿Quién será? ¿Quién no será? Claudia, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos en 7 días. Así es, hasta la próxima semana y por supuesto, como siempre, muchas gracias.